Ujú. Entonces el Pemex no, porque es una empresa paraestatal como tal. Ajá. Pero hay formas de obtener, por ejemplo, beneficios de la CFE. La CFE tiene su propia fibra, que es una fibra que se encarga de instalaciones de electricidad y esa reparte dividendos cada 3 meses. Pero bueno, regresando a los ETFs, imagínense que ustedes nada más alcanzó para su acción de Netflix con sus 10,000 pesitos y que la compraron además en 600, bueno, que la compraron, no sé, en $500, que se emocionaron cuando llegó a 600 y cacho, que se fueron de vacaciones o se fueron a su pueblo, regresaron 2 meses después y sus 500, digo, sus 10,000 pesitos ya valen solo 3,000 y cacho pesos. ¿Por qué? Por nada más tener capacidad de comprar una acción demasiado costosa. Ahora imagínense que hubieran comprado un ETF que tuviera nada más un cachito de Netflix. No importaba realmente qué tanto hubiera caído, el ETF no lo hubiera sentido tanto, porque nada más tiene un cachito y tú tienes otros cachitos de otras demás empresas. ¿Alguna vez han escuchado o han visto en las noticias cosas como el Dow Jones, el Nasdaq o el Standard & Poor's? Sí. Ok. Bueno, esos son lo que se conocen como índices y básicamente es como agarrar un puñado de empresas y tratar de representar la economía en función de cómo le vas a las empresas. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 son 500 empresas aquí representadas con diferente ponderación y cada una va a, a hacer que caiga o que suba el índice de diferentes formas. Entonces, hay ETFs que tienen estas 500 empresas. Así no importa si Apple se cae 20%. Si todas las demás suben, tu portafolio no lo va a sentir. Entonces, Pero ahí todas están cayendo, ¿no? aquí sí, porque ha sido un mal año. Pero bueno, Chale. ya vamos a ponerlo en verdecito. Por ejemplo, no importa que las acciones de Facebook hayan caído 47%, porque a lo mejor las empresas petroleras, que son estas de acá, sorpresaron eso. Entonces, lo interesante de los ETFs es que es una forma en la cual uno puede incursionar en bolsa sin conocer mucho de empresas, porque no tienes que escoger nada más una empresa y depender de ella. Puedes comprar acciones de 500 empresas a la vez. Y la otra es que los movimientos que tenga el mercado van a ser más suavizados. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Posiblemente no fue muy claro, pero también es porque no preparé mucho esta parte. Pero ¿en dónde puedes tú comprar ETFs? Esto los compras en lo que les comentaba, en los brokers, en las casas de bolsa. Ahí van a estar los ETFs. Por ejemplo, un ETF que tenga estas 500 empresas es el SPY, así se conoce, que es básicamente Standard & Poor's 500. Y hay ETFs de todos los precios. Y hay ETFs de sectores, por ejemplo, nosotros que estamos en la industria farmacéutica, hay un ETF solo de industria farmacéutica, hay un ETF solo de industria petrolera, hay uno de genómica nada más, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, uno no tiene que estar analizando empresa por empresa, sino quizás uno espera, por ejemplo, que la biotecnología sea el futuro, pues invierto en estas 50 empresas. En este caso, el ETF cuesta 400 y cacho dólares y vas a invertir en 500 empresas en todos estos sectores que se observan aquí, en tecnología, en finanzas, en salud, y vas a tener todas estas acciones, bueno, las que se listan aquí, más otras tantas más, en diferentes ponderaciones. Normalmente, para una persona que nunca ha invertido en bolsa, la mejor opción para invertir es un ETF y sobre todo el Standard & Poor's 500. Ahorita vamos a simular un portafolio de cómo se verían sus ahorros, por ejemplo, los de David, una vez más, si él hubiera invertido en el Standard & Poor's 500 durante 30 años. Es una forma en la cual uno disminuye el riesgo porque no depende solo de una empresa. No dependemos de que nos pase lo de Netflix, que de repente se cayó todo esto. Es difícil que 500 empresas caigan todo eso. Y se observa en esta gráfica. Bajó solo de 477 a 400 más o menos, en lugar de Netflix que perdió como el 80%.
¿Tienen algún comentario más? ¿O alguna duda? ¿Qué empresas serían rentables? A mi consideración. Empresas como Apple, como Microsoft, difícilmente las vamos a ver caer en un tiempo. O sea, son empresas enormes. Empresas que se dediquen a lo mejor con lo ambiental, pudiera ser. Empresas que se dediquen con la genómica. Empresas que se dediquen a robótica, por ejemplo. Hay un ETF que se conoce como energías limpias. Bueno, este de aquí. Es un ETF que invierte exclusivamente en empresas relacionadas con energías limpias. En 2020 le fue fenomenal. Pasó de $8 por acción hasta 32, más o menos. Pero aquí hubo una burbuja. Esa es otra cuestión a considerar. Pero, por ejemplo, no sé, de semiconductores, a lo mejor, con la crisis que hay de semiconductores, hay ETFs que invierten exclusivamente en semiconductores. Claro, hay ETFs de redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Social. Ajá. Este ETF invierte exclusivamente en redes sociales. Invierte en Twitter, invierte en Facebook, invierte en Snapchat. Invierte en empresas que sean públicas. Cabe aclarar. En minerales, por ejemplo, el litio, puede ser que ahorita aumente, ¿no? Hay empresas que invierten, hay ETFs que tienen empresas que nada más invierten en mineras. Por ejemplo, en este caso, Tencent es como el Spotify y el Facebook de China. Este es Facebook, Twitter, Baidu es como el Google de... Tencent es de videojuegos. Sí, hace un montón de cosas. Tencent, Baidu es como el Google de China, está Google aquí, está Pinterest, son principalmente redes sociales. ¿En qué momento obtienes rendimiento? Es una muy buena pregunta. Pues, como les comentaba, si la gente ve que esta empresa tiene potencial y si quiere disfrutar a lo mejor de los dividendos o los beneficios, van a querer comprar esta acción. Entonces, los mercados de valores se basan en oferta y demanda. Algo así como el aguacate o el limón cuando estuvieron escasos. Si querías limón, ¿qué tienes que hacer? Pagar tus 80 pesitos. Si quieres aguacate, lo mismo. Lo mismo pasa con los mercados financieros. Si yo quiero comprar una acción que sean exclusivamente redes sociales, porque creo que tienen futuro y mucha gente piensa lo mismo, va a haber más presión de demanda que de oferta. ¿Qué es lo que hace? Pues que encarece las cosas. Y así es como aumenta el precio, en este caso de la acción que representa el ETF. Román me dijo uno de mineras de litio. Hay uno de mineras de litio nada más. Ah, no está. Bueno, no sale. Pero sí hay uno nada más. Básicamente hay de todo. Inclusive hay algunos de estas empresas relacionadas con la religión. Hay ETFs de lo que se les ocurra. Y como les comentaba, la ventaja de los ETFs es que uno no tiene que tener tanto conocimiento. Uno no tiene que saber cómo evaluar una empresa, porque quizás a uno le vaya mal, pero a 20 les vaya bien. Y eso compense. Eso. Es como dar un escopetazo, entonces. Exacto, en cierto modo. Por ejemplo, aquí en el mercado americano, a todas estas les ha ido mal, pero a las petroleras les ha ido bien. Entonces, no caen tanto. No sé si tengan algún comentario más de los ETFs. Los ETFs se tienen en cualquier casa de bolsa. Son muy, muy comunes. Y, por ejemplo, hay ETFs. Otra cosa. ¿Alguien de aquí ha pensado alguna vez en invertir en oro? ¿Y por qué es bueno o por qué no? ¿Por qué es riesgoso? ¿En Porque dónde, Dani? No sé. Sí, sí. ¿En oro o en plata? Justamente. ¿Alguien ha pensado en oro o en plata? En rodio. Bueno, eso ya está más complicado. Pero en sí comprar oro y plata no es invertir, ¿no? Sino es como asegurarte. Muchos lo ven como refugios, pero sí se puede. Tú puedes ir, por ejemplo, a Banco Azteca y te venden ahí no me acuerdo cómo se llama ¿Tu centenario? El centenario según yo ¿Tu onza? No, Ajá. La onza. La onza. Ándale. Tú puedes ir a Banco Azteca, compras tu onza, te la llevas a casa. Ahora que si le cae algo, pues ya valió en cierto modo.
Ahora que si la quieres dejar ahí, pues tienes que pagar por un resguardo. Ujú. Y la otra es que también van a tener un spread, es decir, tú la compras en 100 y ellos te las quieren comprar en 80 pesos, pues ahí puedes perder. Pues también En hay agua, ¿Mandé? en agua. También hay de agua, ETFs de agua, pero bueno, también hay ETFs que siguen, por ejemplo, el precio de la plata. Este de aquí sigue el precio de la plata. Hay ETFs que siguen el precio del trigo, el precio del arroz. Entonces, los ETFs son una muy buena opción porque te permite tener inclusive materias primas sin tener propiamente la materia prima. Como decir, te permite invertir en ellas. Por ejemplo, si nosotros replicáramos el movimiento de la plata y de la plata en ETF y la plata física, veríamos que es el mismo. No me acuerdo cuál es el de la plata. Pero bueno, la idea aquí es que los ETFs te permiten inclusive acercarte a ese tipo de cosas. O por ejemplo en petróleo. El petróleo no es como que vayas a comprar tus ¿cómo se llaman? Tu barril. Tu barril de Barril. petróleo. Exacto, sería muy complicado. Pero ¿qué tal si inviertes en un ETF que siga el precio del petróleo? Por ejemplo, este de aquí se conoce como uso y quien lo agarró desde acá, que fue cuando tuvimos el mínimo por la pandemia, hasta acá ya hizo como un 500% de rendimiento. Ahorita lo hemos hecho también por lo mismo de la crisis que estamos viviendo. Entonces, los ETFs, básicamente hay uno para cada cosa. Otro ejemplo, que hasta uno pensaría que no existen. ¿Quieres invertir en CETES en la bolsa? Hay un ETF que sigue el precio de CETES, CETETRAC. No me acuerdo cómo se escribe, pero bueno, está ese. El que siga el dólar, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, hay uno que siga el dólar, seguramente habrá uno que siga el euro. No sé si quieren invertir, por ejemplo, en el mercado alemán o en el mercado chino. Por ejemplo, hay un ETF que siga el mercado chino nada más, es MCHI. Hay uno que siga el mercado mexicano. Entonces aquí tú podrás invertir, por ejemplo, en qué empresas les gustan mexicanas o que conozcan Cemex, América Móvil, Walmart, Chedraui. Walmart no es mexicano. Bueno, Walmex sí. Walmex sí es mexicano, o al menos está registrado como mexicano. Walmex, ok. Ajá. Walmart. Hay Bancomer mexicano también, está Banregio, por ejemplo. Entonces, y todos ellos los puedes invertir en ellos a partir de un ETF. Y además, los ETFs también dan dividendos. Entonces, son una opción muy interesante para diversificar, para no tener que estudiar tanto y para invertir en el largo plazo. ¿Y por qué les digo en el largo plazo? Porque imagínense que vamos a planear o no vamos a retroceder en el pasado y vamos a ver cómo se vería la inversión de David si David hubiera vivido hace 30 años y hubiera comenzado a invertir del 2000 al 2022. David comenzó con una cantidad de 10,000 pesos y él lo que iba a hacer era invertir una cantidad de 100 pesos adicionales cada mes. Y él pensó en invertir, porque se sentía gringo el chavo, en el Standard & Poor's 500, que es lo que les comentaba del mercado americano, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Todo su portafolio se iba a ir para eso. Pero también pensó en armar uno que tuviera empresas mexicanas, que es con EWW, que fuera 60% del mercado gringo y 40% de empresas mexicanas. Vamos a ver qué tal le habría ido a David. Sí, yo les comparto todo esto. De hecho, es más complicado que esto entrar a los mercados porque se necesitan conocer otras cositas que se conoce como análisis fundamental y análisis técnico, pero bueno, esto les puede servir porque son estrategias que no requieren mucho tiempo. Pero sí se las comparto bien. Entonces, aquí tenemos nuestros dos portafolios, el portafolio 1, en el que David solo compró acciones del mercado americano, y el portafolio 2, en el cual es una combinación. Y vemos que David comenzó en el 2000 con $10,000
y a la fecha, haciendo una estrategia que se conoce como indexación pasiva, obtuvo, sin ajuste por inflación, 137,000 y 127,000 dólares. Y solo lo que estuvo haciendo él fue abonar constantemente para soportar, por ejemplo, momentos como estos. ¿Alguien sabe qué pasó en el 2008? ¿Por qué se ve esta caída? La burbuja inmobiliaria, ¿no? Exacto. La recesión. Exacto, en el 2008 hubo recesión. Entonces, este tipo de estrategia de comprar ETFs tan diversificados y hacerlos de a poquito, permiten aguantar este tipo de declives. No sé qué opinen, por ejemplo, de esta estrategia para su retiro. ¿Por qué les las comento? Porque muchos PPRs lo que hacen es esto básicamente. Y tienen la ventaja los PPRs de la cuestión fiscal. Esto lo podremos hablar en otra sesión. Sin embargo, las comisiones podrían mermar nuestros rendimientos y podrían hacer que no crezcamos de esta forma. Cuando quizás uno, estudiando un poquito más, podría invertir solo. Permítame tantito. Listo. Podría invertir por su cuenta y generar esto para su futuro. ¿Qué haría que cayera así de repente todo? ¿O si es muy estable? No, pasan muchas cosas. Por ejemplo, ahorita el mercado está cayendo, bueno, todos están cayendo porque por la inflación, por el conflicto con Ucrania. Entonces, todo ese tipo de cosas repercuten en el mercado. Y eso repercute en general en cualquier inversión. Porque pueden caerse, Ok. por ejemplo, la Entonces, tasa de CETES puede caer, la tasa de Finsus puede caer, una inversión en renta variable como esta puede caer. Entonces, uno tiene, eso sí, si uno quiere invertir, tiene que estar como que consciente de los riesgos que conllevan con respecto a cada instrumento de inversión. Bolsa de valores, por ejemplo, ¿qué riesgos lleva? Ah, pues que si no analizo bien, que si pasa algo muy malo, puedo perder mi dinero así de rápido. Pero tiene uno que premeditarlo. ok. Entonces hay que considerar muchas cosas. El riesgo y... El riesgo, tienes que analizar tu empresa, por ejemplo, qué tanto vende, qué tanto se está endeudando, qué proyecciones tiene a futuro. Porque, por ejemplo, ¿quién en el 2000 hubiera imaginado que Amazon sería lo que es actualmente? ¿Quién hubiera imaginado que, no sé, qué empresa conocen ustedes que haya caído recientemente o que haya tronado? No sé. Eso Pues ya Netflix, Pero México, ¿Ande? Aeroméxico. Aeroméxico es un ejemplo. Casi todos conocemos Aeroméxico y quizás pensaremos que es una buena empresa, pero si les mostramos el gráfico de Aeroméxico cayó de 42,500 pesos, nunca valió eso, hasta 230. ¿Qué opinan de eso? Está muy F. Y de hecho aquí lo que pasó es que hicieron algo que se conoce como split inverse, porque realmente cayó hasta como 30 centavos, desde como 200 pesos, algo así. Entonces uno tiene que conocer, o bueno, dedicarse, si quiere entrarle a esto, tomarse su tiempo para, si vas a invertir en empresas individuales, estudiar a la empresa, o si vas a comprar ETFs, pues ver si es buen momento. Por ejemplo, ahorita comprar materias primas es un buen momento por la crisis que se está viviendo. El oro es un activo de refugio, normalmente tiende a subir, pero hay que saber también en qué momento entrar. ¿En qué momento, Ajá. ¿en qué momento consideraría uno salir? O sea, Es que por eso decir, invierto en esos ETFs y estoy abonando ahí mis 100 pesitos. Pero de repente veo que va todo para abajo. ¿Cómo salgo? ¿Cómo está eso? depende de muchas cosas, a mi juicio. Vamos a ver. La empresa más valiosa del mundo, bueno, la segunda más valiosa del mundo es Apple. Todos la conocemos. Y cualquiera diría, es que solo una persona muy babosa sacaría su dinero de Apple cuando valía, por ejemplo, $12. Ajá. $12 y ahorita que vale 180. Ok. Sin embargo, tú aguantarías, porque sinceramente aguantarías ver cómo tu dinero si compraste aquí en 25
se va hasta 12 pesos. ¿Psicológicamente te da la Depende. mente para eso? Depende. Depende Si de por qué. decir ese dinero, puedo prescindir de ese dinero, pues Esa me puede puedes ser una perder otro opción. rato. La otra puede ser que tú sabes que la empresa es buena. Y es ahí donde entra algo que se conoce como análisis fundamental. Y el análisis fundamental, que es algo que no se puede abordar aquí por cuestión de tiempo y porque es bastante más largo, es estudiar los números de la empresa, estudiar sus ventajas competitivas. Ok. Sí. Entonces, esta parte ya fue algo poco planeada, pero es porque es más compleja. Realmente sí requiere como una sesión en particular y comenzar a estudiar los mercados en forma, desde qué es un estado de resultados, cómo se compone, qué es el análisis técnico, cuestiones así. Y la verdad es que si a alguien le interesó la bolsa, porque la bolsa de todas las inversiones es la mejor forma de crear dinero, sí requieren tomar un mejor curso. Yo sí invertí en su momento para saber de ello y estudié por mi cuenta, pero sí es recomendable si quiere alguien entrar en bolsa, tomar un curso o estudiar por su cuenta. Lo toqué el tema porque creo que es algo importante, quizás no de la forma más ordenada. En otro momento, si quieren, podemos hablar de una forma más tranquila, pero sí es importante que sepan las posibilidades, que conozcan cómo se maneja la bolsa, que hay instrumentos que nos facilitan la vida, que por ejemplo, ok, yo quizás no tengo tanto tiempo para estudiar el mercado, pero ¿qué pasa si compro mi ETF del Standard & Poor's 500? Y yo me voy nada más abonando y no importa que el mercado caiga, yo estoy consciente de que es difícil que 500 empresas se caigan. Mi experiencia en la bolsa, yo les puedo decir que yo comencé a invertir en mayo del 2020 y a mí me tocó todo esto de acá. Parece fácil. Todo el mundo, cuando todo va de subida, siente que va a ganar, siempre, que su dinero se va a ir al cielo. Porque créanme que todo 2020, todo el tiempo de la crisis, todo el mundo ganaba dinero en los grupos que yo conocía. Todo el mundo presumía. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo entré más o menos como por aquí, más o menos me va bien, de aquí me confié, llegó esta caída de acá, y yo más o menos en 3 días, por confiado, por no tener la mente bien concentrada, perdí como el 20% de mi portafolio. Entonces, ya no puedo ponerlo como presentación como tal, pero la psicología del inversionista es algo importante, porque hace que no te confíes y que pienses que todo lo que sube siempre lo va a hacer, que va a haber momentos en los que baje. Y por ejemplo, aquí el mercado siguió subiendo y siguió subiendo. Y ahora que está cayendo, créanme que casi nadie habla de cómo le va en la bolsa. Pero por eso también hay que saber ser pacientes. O adoptar estrategias que sean de 15 años, de 20 años, para el retiro propiamente. Como veíamos en nuestro portafolio que simulamos. Aquí no importó que se cayera esto en una estrategia de indexación pasiva. Tú aguantaste y al final todo salió. Entonces, yo les puedo recomendar, por ejemplo, cursos que tomé, igual cualquier duda que tengan, y pues ya queda en ustedes si quieren adentrarse a esto o no. Les digo, la cuestión no es tenerle miedo, porque la gente que ha hecho más dinero en este mundo ha sido a través de la bolsa. Por ejemplo, si vemos, ¿alguien conoce a Warren Buffett? Por su pollo. Warren Nelson. Buffett, no, este no es. Es el inversionista más exitoso de todo, pues sí, de la historia. Bueno, esta no explica todo. Y lo hizo, bueno, aquí está. No me muestra más años, pero bueno, podemos ver cómo fue desde $117,000 hasta $500,000.
y él lleva invirtiendo muchísimo tiempo. Entonces, dedicarle un poco de tiempo a este tipo de cosas creo que vale la pena. Hay estrategias para cada tipo de persona. Hay gente que prefiere el largo plazo, hay gente que prefiere el corto plazo. Hay instrumentos para cada tipo de estrategia y ya va a depender de cada quien. Yo solo quería compartirles lo que es la bolsa, en cierto modo, la importancia que tiene y cualquier duda que tengan con respecto a conceptos básicos, por así decirlo, se pueden acercar a mí. Yo no creo armar un curso ya algo más complejo porque ya sinceramente necesitas conocimientos de un contador para resolver dudas como que más particulares, pero igual en su momento podemos agendar alguna sesión de cómo entrar con estrategias sencillas que no requieren tanto conocimiento, pero que sí requieren tiempo. Porque la forma de ganar al mercado muchas veces es con tiempo. Entonces, voy a mandar un último enlace, ya nada más para como concluir, porque sí hay como un comentario que les quería hacer. Órale, va.